que estar presidiendo este acto, pero sus obligaciones laborales lo tienen casi todo el tiempo fuera del país. Y también tengo que disculpar al vicepresidente Carlos Basté, porque por fuerza mayor tampoco ha podido estar aquí. Así que nos conformamos conmigo. Bienvenidos a la celebración de esta 8ª jornada del Día Internacional de la Lengua Materna, lengua sustraída ilegal y torticeramente a la mayoría de los ciudadanos catalanes, los que tienen o tenemos como lengua materna el español. Pero se la queremos dedicar especialmente a los niños, a los que impiden que se eduquen en su lengua materna. Y estos, como todos sabemos, son los niños hispanohablantes. Celebramos también el 2º concurso literario España Solidaria, dirigido a alumnos de 3º y 4º de ESO, con el objetivo de añadir un pequeño grano de arena para que fomenten la escritura y el uso culto de nuestra lengua común. El tema de la narración o ensayo este año ha sido mi viaje favorito por otras tierras de España. Estamos contentos porque, aunque la participación sigue siendo muy modesta, en total hemos recibido 40 trabajos, son más que el año pasado. Y tenemos aquí a la ganadora y a las 2 finalistas, todos chicas, y también hay una mención especial, pero esta mención especial ahora Carmen va a presentar sus trabajos. Enhorabuena a las 3 y muchas gracias y ánimo que sigáis escribiendo. Yo vuelvo luego. De momento dejo a Carmen que haga un poquito el resumen del trabajo de estas chicas. Sí, te dejo y luego nos cambiamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy uno de los del jurado. Han sido 5 personas. Han sido 5 personas con formación seria. Y pues la verdad es que nos hemos sorprendido porque hay quien lo ha hecho muy bien, francamente bien, y hay porque está todavía en vías de que lo hagan mejor. Otra cosa que nos ha sorprendido es cómo las raíces tiran. Muchos, su viaje ha sido el viaje a sus raíces, al pueblo de sus padres, de sus abuelos, y ha sido interesante verlo. Bien, tenemos 3 premios. Bueno, el jurado ha sido 5 personas mayores, 2 profesores, un ingeniero, creo, otro, no recuerdo, pero vamos, con titulación, un abogado, estará por ahí. Y todos con criterio suficiente como para poder juzgar a unos muchachos que son de 15 y 16 años y que no tienen muchas posibilidades de utilizar una lengua culta, muy culta, no de las bestias precisamente. Quizás el otro quizás es que este se cae. ¿Se te cae? Sí, se cae. No hay forma de mantenerlo derecho. Pues si no, como estoy acostumbrada a dar clases. No, que no te oye. Hay mucho que ya no oye. Bueno, sí, se oye ahora mejor. Sí, bueno, hay 3 premios, primero, segundo y tercero, y 2 menciones especiales. Empezaremos por las menciones especiales. Una es Viaje de Amelia, con el seudónimo Natalia Potter, por los valores éticos. Realmente hemos considerado la corrección en el lenguaje, la estructuración, la coherencia, la forma de dirigirse,
que tengan una serie de valores que se adecúan al tema, por supuesto. Y bueno, algunas cosas como una de ellas es, y otra mención especial es Ridículo amor costero, con el seudónimo Azul Claro, porque es la primera vez que hemos encontrado una prosa poética. Y esto es de agradecer, sobre todo en estos tiempos que solo hay el valor del dinero. Bueno, yo leeré solamente unos trozos de tercero, segundo y primer premio al final. El tercer premio tiene el título Con el tiempo no se juega. El seudónimo es Cronos. El argumento es el siguiente. El primer día de colegio, después de las vacaciones, un amigo le cuenta sus vacaciones. Un campamento tecnológico a las afueras de Madrid. Están en cabañas y al entrar a la cabaña uno se encuentra en un agujero y deciden colarse por el agujero y por ahí comienza una historia fantástica porque cae en un lugar extraño y allí, caminando solo, va conociendo una serie de ciudades españolas importantes. Burgos, Soria, Madrid, Valladolid. Siempre encuentra una señal, tiene una coherencia interna, un poco como Alicia en el País de las Maravillas, pero tiene coherencia interna. Y en el último sueño, ahora habla él, de repente noté un calambre en el brazo y un tirón en el cuello. Abrí los ojos y vi que me estaban sacando un casco y un guante. Y acto seguido oí una voz que decía: muchas gracias por acudir al taller de la realidad virtual. Espero que les haya gustado. Vi a mis compañeros de cabaña sentados en círculo y ellos me contaron lo que había pasado. Todos habíamos vivido lo mismo, pero solos. El partido de fútbol, la limpieza, el agujero y el viaje, todo había sido producto de una simulación producida por ordenador. Creo que merece la pena y un aplauso para él. Segundo premio, Lágrimas de miel, seudónimo Atrapasueños. El argumento es la evocación de la figura del abuelo en unas vacaciones en Pampaneira, un pueblo de Granada. Me abriste tu corazón, vi una faceta tuya que nadie había visto jamás. Me mostraste una etapa de tu vida y lo hiciste con tanta melancolía y cariño que por un momento me sentí protagonista de tu propia historia. Habla el abuelo. Esto antes era un cortijo. Mis padres se vieron obligados a mudarse allí cuando la falta de trabajo se hizo notar con más insistencia. Yo tenía 18 años y era un muchacho con ganas de conocer el mundo y explorarlo como tú. Los propietarios de la casa se pasaban de vez en cuando, aunque habitualmente éramos los trabajadores los que vivíamos allí y nos encargábamos del cortijo. Los propietarios tenían una hija de 17 años y siempre que se dejaban ver por aquí, ella les acompañaba. Le va diciendo los sitios por donde pasan el pueblo. En esta plaza me di el primer beso con la hija de los propietarios. Eran las fiestas del pueblo. Todos iban, ya que siempre eran importantes. La música resonaba por todas partes y la diversión se podía escuchar desde kilómetros de distancia. Yo me había vestido con la mejor vestimenta que me podía permitir. Finalizaste, otra vez habla ella, soltando un largo suspiro. No sabía qué decir, pero por fin entendí por qué te habías mudado a Barcelona y por qué me estabas explicando esta historia justo ahora. Primer premio, frente a Azahares, seudónimo Crema Catalana. Es quizá uno de los más largos, está además de bien escrito, muy bien estructurado, porque es un viaje también a Sevilla, pero lo va estructurando, decide el viaje, lo prepara, primero hablando con su prima, hasta que llega a realizarse el viaje y después ya pues,
se termina y vuelve a Barcelona, a un pueblo de Barcelona. Les ha puesto cada uno un nombre. Esta parte se llama bitácora, como el cuaderno de bitácora de los marinos. Mi prima vive en Paradas, una población de 45 kilómetros de la capital. Vino a recogerme a la estación y como llegué ya de noche, nos fuimos a su casa a dormir. Al despertar y salir a la calle, me llamaron muchísimo la atención las casas unifamiliares de fachada de cal blanca y con unas ventanas a las que les llaman ciervos. Muy cerca de donde vive se encuentra la iglesia de Paradas, la de San Eutropio, famosa por contar con un cuadro del Greco, una preciosa Magdalena. A la mañana siguiente nos levantamos temprano. El día anterior pude ver gran parte de la ciudad a través de la ventanilla del coche y habían crecido aún más en mí las ganas de conocerla. Dejamos el coche en el Prado y fuimos andando hacia la Plaza España. En ella pude observar unos majestuosos edificios situados en el Parque de María Luisa. Se construyeron para la Exposición Iberoamericana del año 1929. El arquitecto Aníbal González ideó este conjunto monumental en forma de semielíptica para simbolizar el abrazo entre las dos culturas, el abrazo que España da a América. Esta plaza es también muy conocida por los cinéfilos y son muchos los que acuden a ella por ser localización de importantes films, unos de los episodios de Lawrence de Arabia, El dictador o el cómico Sacha Baron Cohen. Una de las grandes protagonistas de este monumento es la cerámica de Triana y también son muy conocidas sus 48 bancos, uno por cada provincia peninsular de España, Canarias y Baleares, menos la de Sevilla, que no está representada. Y como buena turista no pude contenerme y me hice la tradicional foto en el banco que corresponde a Barcelona. La plaza está dividida por un canal o ría por donde pasan diferentes embarcaciones a lo largo del día. Después de un buen rato admirando esta plaza, paseamos por el barrio de Santa Cruz y visitamos la placita de Doña Elvira, una pequeña plaza con mucho encanto, donde en el siglo XVII se cree que hubo un antiguo corral de comedias. También cuenta la leyenda que allá estaba la casa de don Gonzalo de Ulloa, padre de doña Elvira, protagonista de don Juan Tenorio de Zorrilla. Cuántas curiosidades he descubierto en este viaje, cuántos detalles de lugares que están tan próximos a mí, que forman parte de mi historia y que sin embargo desconozco por completo. Desde allí nos dirigimos hacia la magnífica Catedral Gótica de Sevilla, pasando por la universidad, que fue una antigua fábrica de tabaco. Recorrí las sacristías y la sala capitular, de estilo renacentista de la catedral, accedemos a su famoso patio de los naranjos y dejamos para el final la Torre de la Giralda, gran símbolo de Sevilla. Eran tantos los lugares y había oído hablar tanto de ellos que verme allí, tocarlos, olerlos, me parecía un auténtico sueño hecho realidad. Después nos acercamos a la popular calle Feria, con todo el sabor de la Sevilla antigua y repleta de comercios artesanales que sobreviven a los nuevos tiempos. Llegaba la hora de comer y nos dirigimos a una cantina al aire libre situada en el mercado de esta misma calle. Degustamos un excelente pescadito frito, crujiente y sabroso como nunca había probado. Más tarde nos fuimos a una calle paralela donde se encuentra la bodeguita del Mu, como se la conoce popularmente entre los sevillanos, porque su camarero es mudo. Por la tarde visitamos el barrio de Triana, un antiguo barrio de pescadores que hoy en día disfruta de una gran fama y se ha convertido en una zona muy cotizada de la ciudad. Llegamos hasta allí a través del famoso puente de Triana. Entramos en varias tiendas de azulejos y compré uno de recuerdo para mis abuelas. A la hora de la cena nos decidimos por un bar de tapeo de la calle Betis. Mi prima me aconsejó después acostarme temprano, porque al día siguiente teníamos previsto ir a la feria. En cuanto llegué a casa, lo primero que hice fue preparar el traje y los avalones para la mañana siguiente. Estaba
deseando ponérmelos y lucirlos. Mezclar mis dos identidades, la catalana de nacimiento y la andaluza que me corre por las venas. Se termina aquí y quiero leer el final, justamente el final de la historia. Quiero en mi vida más viajes, pero viajes de verdad, intensos, para los que falten horas en el reloj. No quiero solo visitar lugares, quiero sumergirme en ellos, en sus gentes, en sus entrañas, y llenarme de todo lo que me enseñen, aprehender cada uno de sus rincones y hacerlos míos para siempre, guardarlos en mi alma, y cuando cierre los ojos antes de dormir, volver a visitarlos y vivirlos con fruición. No quiero más viajes vacíos de contenido, pero llenos de fotos y souvenirs. A partir de ahora, cada viaje será especial y se convertirá en una lección de vida. Gracias a Sevilla, a esa ilusión de infancia que he podido hacer realidad, ahora incorporaré no solo a mis viajes, sino a mi vida en general, el disfrute de cada minuto, de cada momento. Porque lo efímero pasa, pero si lo sabemos vivir, dejará un pozo muy valioso en nosotros. Sevilla se ha convertido en mi Ítaca particular, donde no importa el destino, el llegar, sino el recorrido y las experiencias que voy a acumular. No puedo estar más agradecida. A partir de mañana prepararé mi próximo viaje. Destino, no importa. El dónde es lo de menos. Lo importante será cada nuevo día, la ilusión y la esperanza. Gracias, Carmen, que antes no he dicho ni su apellido. A mí me parece que todo el mundo conoce a todo el mundo. Es Carmen Leal y es profesora de Lengua y Literatura Española. El título, vuelvo al tema de hoy. La inmersión forzosa y derechos lingüísticos. Dos conceptos antagónicos. Este título lo habíamos pensado porque el debate estaba originalmente diseñado para dos invitados de Plataforma per la Llengua. Aceptaron, en principio aceptaron, y parecía que estaban dispuestísimos a debatir aquí con las dos personas que yo creo que saben más de este tema. Pero bueno, nos estuvieron entreteniendo sin darnos los nombres de las personas que iban a venir y nos han tenido entretenidos y al final, pues tampoco es de extrañar, han declinado la invitación. Cobardes, es que la verdad es que es muy difícil que aceptaran. Ellos que piensan que la única lengua de Cataluña es el catalán, obviando la contundencia de los datos que ellos mismos recogen, porque es que esto es importantísimo. IDESCAT, o sea, el Instituto de Estadística de Cataluña. Catalán, estos son los datos de 2018, lo hacen cada 5 años. El de 2018 lo sacaron el año pasado, o sea, casi con un año de retraso, pero bueno, aquí está. Lengua inicial, de lengua materna nada, la lengua materna es la lengua de la tierra, es la lengua propia, y ya está, las otras no existen, entonces ¿cómo vamos a venir a esto? Catalán 31,5%, castellano 52,7%, un diferencial de 21,2% a favor del español. Claro que esto es fruto del azar, el que uno nazca en una familia hispanohablante o catalano hablante. Pero más interesante me parece la lengua de identificación. ¿Con qué lengua se siente una persona identificada? Y esto sí que es sorprendente, porque a pesar del hostigamiento, el 36,3% se identifica con el catalán. Gana. Con respecto a la lengua inicial hay deserciones, pero se entiende. Castellano, 46,6%. El diferencial sigue siendo 10,3% a favor del español. Entonces, con estos datos, ¿cómo se puede negar la lengua que quiere cada uno?
se sienten identificados con esto. Bueno, pues Plataforma per la Llengua, con esas acciones, por cierto, 135.000 euros de subvención, no está mal, para hacer las cosas que hacen, como vigilar en qué lengua hablan los niños en los recreos, en los colegios de Cataluña. En fin, no pueden con este fanatismo y esta ceguera ante los datos, no podían debatir con estas dos personas tan puestas, ¿no? Pero bueno, no han declinado del todo, han dicho que más adelante. La puerta sigue abierta. Gracias a la labor de la Asamblea de Escuelas Bilingües y de Impulso Ciudadano, de la que es presidente Pepe Domingo, bueno, José Domingo, yo no sé, siempre los trato así, voy a andar por casa, han conseguido, con su asesoramiento jurídico y el apoyo a las familias que han solicitado tener parte de la educación de sus hijos en español o en castellano, han conseguido en este último año del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 15 autos de medidas cautelares que han hecho posible que 1.500 aproximadamente, 1.500 alumnos de centros educativos de Cataluña reciban un 25% de horas en castellano. Esto incluye una asignatura troncal. Es una auténtica calderilla que afecta solo a 10 escuelas, pero es algo más de lo que teníamos. Así que esto que parece tan poca cosa es una labor de titanes. Y aquí os dejo a estos dos héroes tan importantes para la Asociación por la Tolerancia, porque han sido personas claves y lo siguen siendo, y no solo para la Asociación por la Tolerancia, para toda la resistencia. Antonio Robles es martillo de herejes con unos artículos maravillosos, y Pepe más en la faceta también escritor, tertuliano, cuando lo llaman incluso en foros hostiles, y con su buen hacer de sus denuncias, pues es importantísimo, claro, imprescindible. Los dos, en palabras de Maribel Fernández, que es otra grande, los dos exdiputados que rompieron el monolingüismo en el Parlamento catalán. Así que muchísimas gracias. Y ya con la primera parte, Antonio Robles. Así que todo tuyo. Gracias. Buenas tardes. Echando una mirada a la sala, me he encontrado con gente amiga, con gente que nos hemos visto muchas veces, y si quieren que diga la verdad, casi les invitaría a tomar una cerveza en el bar, que pegarle el rollo de la inmersión otra vez, ¿no? Porque los que estamos por aquí y también muchos de los que están por allí, ya lo hemos escrito todo, ya lo hemos dicho todo, y lo hemos hecho 40.000 veces. Y uno tiene la sensación que está como Sísifo con la roca a cuestas subiendo la montaña, y cuando llegue arriba, ¡hala!, otra vez la roca para abajo, ¿no? Y vuelta otra vez, ¿no? Y es, por una parte es agotador, pero por otra parte es impotencia. Entonces, como en esta sala ya sabemos todos qué es la inmersión, qué es lo que significa y qué derechos nos quita, quizás yo voy a ser mucho más breve y dejaré que Pepe, en el tema jurídico... No, lo digo porque es... Bueno, todo lo de la inversión ya lo sabemos, pero quizás hay algunas cosas que son nuevas, que están ahora
en la parrilla de salida para la defensa real de los derechos a nivel jurídico, y yo creo que si hay en la sala alguna madre, algún padre despistado, pues por lo menos que se entere, ¿no? Y en ese sentido la labor que están haciendo en Escuela Bilingüe, en Hablamos Español, en Impulso Ciudadano, es maravillosa, porque los que hemos estado luchando sabemos perfectamente lo difícil que es en estas circunstancias que haya gente que defienda intereses de forma altruista. Casi siempre cuesta dinero además, además de disgustos y estas cosas, ¿no? Tiene sus cosas muy buenas también. Les voy a ser muy breve, precisamente por eso, para no darles la vara. Pero sí decir alguna cosa que pueda servir para alguna persona que no sepa de qué va esto. Porque en el fondo, yo lo he dicho muchas veces, el nacionalismo ha tenido muchos éxitos. Siempre nos han ganado en todas las partes, siguen ganándonos, ¿eh? Pero quizás el éxito mayor del nacionalismo es que han manipulado nuestro pasado histórico, pero también han manipulado nuestro propio presente, el que vivíamos cada día. Yo podría contar un millón de anécdotas de cómo personas que viven en Cataluña, que son personas ilustradas, que están en sitios relevantes, y resulta que no se han enterado de muchos atropellos que se han dado aquí. No es porque no hayan querido solo, que también, sino es que no se han enterado. Y sería bueno saber, porque la inmersión la estuvieron negando durante muchos años. Yo todavía me acuerdo, en 2003, que ya es decir, en 2003 un diputado de Convergencia, en un debate que teníamos en la radio, yo denunciaba la inmersión y me negaba que en Cataluña hubiese tal inmersión. Que aquí se podía estudiar en catalán y en castellano de forma normal y siempre. Y lo negaba, y era diputado. Es que era diputado en Madrid. Es increíble, pero es así, ¿no? Miren, la inmersión no fue una cosa improvisada. Nació de dos teorías puramente lingüístico-políticas a finales de los años 70, principios de los 80, pero cuajaron en los 80. Hubo dos líneas, la de Rosa Sensat, de Marta Mata, del PSC socialista. Esta señora venía, ya tenía sus años, venía de la Segunda República, había participado ya como maestra en la Segunda República y conocía perfectamente este devenir de las lenguas en colaboración. La verdad es que su modelo era un modelo bastante salvable. Básicamente se basaba en: hay que respetar la lengua materna, y hay, el segundo punto, que la escuela sea bilingüe, con la única excepción de que no pudiesen separarse los alumnos por sexos, ¿no? Por lenguas. Bueno, teóricamente copiaba un poco el modelo de la Segunda República, que ella misma, cuando perdió la batalla, dijo con cierto dolor de que en la Segunda República no había habido ningún problema, porque cuando estudiaban los niños, por la mañana estudiaban en castellano, por la tarde en catalán, una vez un profesor hablaba en una lengua, otra vez hablaba en el otro, en aquellos sitios que se hacía, y no había ningún problema, tal como decía ella, ¿no? Nos fiamos de lo escrito por ella, lo dicho por ella. Frente a ese modelo, que era el que defendía el Partido Socialista, estaba el de Òmnium Cultural. Òmnium Cultural era una organización, que todos conocen hoy, que nació en el 61. Y dentro de Òmnium Cultural se formalizaron y se formatizaron todos los profesores de catalán que empezaron, cuando empezó a darse clases en catalán en Cataluña a partir de la transición, salían de un organismo que se llama el DEC, Departament d'Ensenyament en Català. ¿Sí? El modelo de este DEC, de Òmnium Cultural, era monolingüismo, nada de bilingüismo, el bilingüismo mataría al catalán, y desde el primer momento la lengua materna tendría que ser la lengua de la tierra. Lo que pasa que entonces no lo decía. De esos dos modelos, Pujol eligió el modelo del DEC, de Òmnium Cultural, es decir, de exclusión lingüística. No vale decir ahora que eso fue un proceso, no. En ese momento se eligió un modelo.
Y Pujol nombró a un conseller de cultura, de enseñamiento, que a su vez nombró a quien sería el hereje de todo este tipo de cosas, ¿no? Que fue Joaquín Arenas, que lo conocemos bien. Un verdadero fanático, en el sentido literal del término, sin insulto, no, por definir lo que es un concepto. Un fanático que no puede entender siquiera la posibilidad de que otras personas puedan hablar su lengua o pueden estudiar en su lengua, etcétera, etcétera. Y este señor además puso al frente del departamento que en ese momento nació, en el 80, con el primer gobierno de Pujol, el departamento de política lingüística que después haría maravillas. A quien puso a Ina Moll, otra fanática, que después la exportaron o la importaron de Baleares, ¿no? O a Baleares. Y llevó la política de aquí a allí. El modelo que tenemos hoy de inmersión es un modelo de exclusión. Nunca ha sido un modelo de normalización. Siempre ha sido de exclusión. Y eso lo tenemos que tener claro, porque no es una cuestión, ahora Pepe os hablará a largo y tendido de cuestiones jurídicas, no es una cuestión de lengua materna. No es una cuestión de que a mí me gusta más que mis hijas estudien en lengua materna. Es una cuestión de derechos. Antes que ninguna otra cosa, no quiero ninguna razón ya para por qué elijo lo que elijo. Elijo porque yo soy ciudadano como tú y no sé por qué tú, que eres catalanoparlante, fanatizado, nacionalista, tienen que tener tus hijos derechos y los míos no. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué? Pensarlo, reflexionenlo bien. Y ya no es una cuestión ni de lenguas maternas, ni de nada. Es una cuestión de derechos democráticos. Y nos hemos dejado pisar. Y nos hemos dejado pisar. Pero no lo digo para que nos flagelemos, ¿eh? Lo digo para que cuando salgamos de esta sala tengamos en cuenta esto. Yo sé que Pepe, menos exaltado que yo, dirá, bueno, pero esto hay que ganarlo con leyes, en los tribunales y tal. Sí, pero primero se ganan las batallas aquí, en la mente. Si nos comen el terreno aquí, nos comen el terreno en todas partes. Después hay que hacer otras cosas, y las hemos hecho. La inmersión lingüística ha hecho no solo el juego a una teoría política de Cataluña étnica, sino también ha modulado conciencias. Cuando se habla de adoctrinamiento escolar, tendríamos que recurrir a Piaget para saber que cuando aprendemos en una lengua, y sobre todo cuando la utilizamos torticeramente con niños pequeños, no solo le estamos dando un conocimiento, le estamos introduciendo los conocimientos en las emociones que se incorporan a su propio ser. Y serán para toda la vida. Con esto no esclavizan a nadie, pero ya queda ahí. Forma parte de tu piel, de tu mirada, de tus percepciones, de tus formas de amar, de tus formas de decir, de tus formas de comprender el mundo. Eso no quiere decir que otras lenguas que se incorporan a ti valgan para relacionarte con el mundo con la misma, si queréis, eficacia técnica o pragmática. Pero esa lengua en la que sueltas un taco cuando te cabreas, cuando tienes 40 años, la has aprendido cuando tenías unos meses, unos años de pequeño, ¿no? Tener en cuenta que en términos biológicos, las ventanas de oportunidad de una lengua en la mente humana, en el cerebro, están abiertas un tiempo determinado. A medida que avanzan los meses, los años, se va cerrando. A los 7 años, se cierra. Y a partir de ahí, aprender una lengua es más difícil. Y contra más años pasen, mucho más difícil. Eso lo veis, lo verán ustedes, por ejemplo, en la fonética. ¿Qué persona extranjera aprende un idioma que no es el suyo, de mayor, que no tenga acento? Todos tienen acento. Y la mayoría traducen, etcétera, ¿no? Por poner una metáfora, es como si cogiéramos cemento
Y mientras el cemento está blando, podemos escribir en él, modularlo, etcétera, etcétera. Pero cuando se endurece, también podemos escribir en él. Pero ya tenemos que con una maceta, un pincel y darle. Ya cuesta más. Y ya sale peor. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que cuando nos quieren robar a nuestros hijos en la escuela, para sus intenciones, porque son siempre intenciones sucias, hacen un daño que va más allá de nuestra voluntad y de la suya. Y que las sociedades, cuando se modernan así, después es muy difícil retroceder para atrás. Y acabo con una cuestión. Nunca, jamás, se ha dado una sentencia en España que avale la inmersión. Nunca. Y sin embargo, el nacionalismo, fíjense, cada 2 por 3 sacan con que si tal sentencia avalado y tal. Pero sí que es verdad que en la sentencia 337 del 94 pasó de ser la lengua española, además de deber, el derecho. La catalana era un derecho, pero no un deber. Pero en esa sentencia sí que pasó a ser también deber. Y por tanto, tal como dijo en su momento el Tribunal Constitucional, ninguna de las dos lenguas puede ser excluyente ni exclusiva. En 2010, la del Tribunal Constitucional también lo corrobora eso. Y eso es donde estamos. Aunque también hemos perdido batallas, lo del 25%. Yo no respetaría jamás ese 25%. Y cuando digo jamás, no estoy diciendo saltarme a la ley, pero sé reivindicar que a mí no me quitan un derecho previo, que es el derecho que tengo yo como ciudadano, a que respeten el poder estudiar en la lengua que yo quiero, dentro de las lenguas oficiales que el Estado me permite. Y con esto termino. Espero que entendamos de una vez que esta batalla no la vamos a ganar ni con los tribunales, ni con los políticos. Esta batalla la tenemos que ganar individualmente cada uno de nosotros. Y cuando seamos muchos los que tengamos una mente abierta, desalienada y capaz, nadie nos parará. Pero ya los tribunales nos han demostrado que, aunque yo en los tribunales todavía sigo confiando, y los políticos no confío en absoluto. Pedro Sánchez nos ha hecho posiblemente la mayor jugada que Pujol hubiera podido soñar en sus éxtasis de sueños eróticos. Nos ha robado la capacidad de defendernos. Les ha dado el lenguaje, se ha envuelto en su lenguaje y nos está desacreditando todos los días. Y esta realidad hay que tenerla en cuenta. Hay que tenerla en cuenta. Buenas noches. Bueno, y antes de meter el rollo, quisiera felicitar a las niñas que habéis ganado el premio. La verdad es que las lecturas han sido maravillosas y hay cantera, con lo cual realmente solamente tengo una palabra. Gracias por escribirlo y escribirlo también. Así que de la Asociación por la Tolerancia solamente se puede decir que han tenido una iniciativa maravillosa y que vosotros estáis dando cumplida cuenta de esa iniciativa. Escribís muy bien, así que enhorabuena. Y Antonio se atrevió a decir que iba a hablar de leyes y de sentencias. Pues no tanto. Yo hoy quería hablar fundamentalmente de derechos y de los derechos lingüísticos, que es la segunda parte, y explicar qué son los derechos lingüísticos. Porque muchas veces decimos las cosas, tenemos derecho. ¿Tenemos derecho a qué? ¿Qué es un derecho lingüístico? El derecho lingüístico es el derecho de la lengua, el derecho de las personas que hablan una lengua. ¿Dónde está definido los derechos lingüísticos? ¿En qué texto? ¿Un derecho lingüístico es el mismo en función de los hablantes? ¿El número de lenguas determina los derechos? Es decir, que hay muchas preguntas que hacerse. ¿Cómo afecta la igualdad y la libertad a los derechos lingüísticos?
¿Los derechos lingüísticos son solo de los nacionales o también tienen derecho los extranjeros? ¿En función de dónde naces tienes más derechos o menos derechos? En las relaciones privadas, ¿una persona tiene derecho a obligarle a otro a hablar una lengua o no tiene derecho a eso? Es decir, que el tema es muy abierto. Lo que sí es cierto es que en España la regulación de los derechos lingüísticos está muy mal. Es imperfecta. La administración general, el Estado, las Cortes Generales, es un tema al que no les ha mostrado demasiada preocupación. Vosotros habéis escuchado, me hubiera gustado que hubieran venido los compañeros, bueno, entre comillas, de la Plataforma per la Llengua, porque ellos, hay un mantra permanente que dicen siempre los que defienden el monolingüismo en catalán, que es que hay 300 normas del Estado español que excluyen el catalán o que obligan a utilizar el castellano. Esa es una frase que habréis escuchado muchas veces, ahora menos, pero en una época en que permanentemente y reiteradamente lo hacían. Probablemente sea así, probablemente hay 300 mini normas en las que hay algún preceptito en que a lo mejor se prevé una cosa parecida, pero no hay 300 leyes, ni siquiera hay una ley en España en que, por ejemplo, se obligue y se discrimine a una lengua sobre otra. No existe, porque la regulación de las lenguas y de los derechos lingüísticos a nivel de toda España es muy escasa. Solamente está el artículo 3 de la Constitución, que habéis oído hablar, que no habla de los derechos lingüísticos, habla que el castellano es lengua oficial en todo el Estado, al igual que las otras lenguas pueden ser también oficiales en función de sus estatutos de autonomía, es decir, que las comunidades autónomas deciden qué lenguas son propias para ser oficiales. Pero no se habla de derechos lingüísticos en el artículo 3 de la Constitución. Los estatutos de autonomía hasta ahora tampoco habían hablado de los derechos lingüísticos. El único estatuto de autonomía que habla de derechos lingüísticos es el Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006, en que reconoce una serie de derechos lingüísticos a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña o que viven en Cataluña, y hay una serie de una retaíla de derechos que es discriminatoria, en la medida en que hace prevalecer, en la mayoría de los casos, unos derechos a favor de la enseñanza en catalán, a favor de la utilización del catalán en la administración pública, de la utilización del catalán en los medios de comunicación, pero no es propiamente una regulación propia de derechos a nivel paritario, de igualdad, sino que hace prioritario el derecho, digamos, de la lengua sobre el derecho de los hablantes. Parecida redacción tenían leyes de política lingüística, tanto en Galicia como en el País Vasco, como en Baleares, como en Cataluña. Pero en ninguna normativa, pues digamos, de carácter estatal, ni siquiera, por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, se prevé el derecho con rango paritario. Únicamente se prevé en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, se dice que los ciudadanos, los administrados, tienen derecho a ser atendidos en castellano, a elegir la lengua de relación con la administración, es decir, puedes elegir el castellano o la lengua cooficial en aquellas comunidades autónomas en que existen otras lenguas. Ese es el único derecho que se reconoce. Usted puede dirigirse a la administración en la lengua que quiera. ¿Qué consecuencias tiene eso para la administración? Eso se determinará en función de los estatutos de autonomía o de las leyes de política lingüística de las comunidades autónomas, porque a nivel general de administración no existe, salvo la administración del Estado contesta en castellano y si tú utilizas el catalán o el gallego o el euskera en los territorios en que hay cooficialidad lingüística, automáticamente te contesta en esa lengua, sin previa petición. Si vosotros vais a la administración de tributario o la administración de la seguridad social y presentáis un escrito en catalán,
si es la administración del Estado, os contestará inmediatamente en catalán. En cambio, en la administración autonómica no es así. Solamente tienes derecho a que te atiendan en castellano si lo pides. Si no, lo harán siempre en catalán, porque la lengua de la administración es el catalán. La lengua de relación con el administrado es el catalán. Curiosamente, ahí no es el administrado el que elige la lengua de relación, es decir, aunque te dirijas en castellano a la administración autonómica, la administración local, no te contesta por escrito o oralmente en ocasiones en esa lengua. Esa diferencia de criterio ya es importante y marca un criterio de discriminación. Os digo esto porque la gente no sabe, pero por ejemplo cuando se habla del derecho a la escolarización en castellano, la primera vez que se reconoce en España el derecho a ser escolarizado en castellano es en la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa, la famosa LOMCE, del año 2013. Hasta el año 2013 no había ninguna ley en España que reconociera a los alumnos el derecho a ser escolarizados en castellano. Por primera vez en el 2013. Luego la aplicación de esa ley corresponde a las comunidades autónomas y ya vemos pues, las condiciones que se está practicando. Pero a mí me gustaría, usted decía que iba a hablar de leyes y tal, pero fundamentalmente me gustaría ponerme en la posición también de los nacionalistas o de aquellas personas que defienden pues su lengua, el catalán. Yo soy castellano hablante, pero yo entiendo y quiero defender y quiero ponerme en la posición de una persona que sea catalano hablante y que también tiene sus derechos lingüísticos. Y para eso he acudido a un texto que es curiosamente el único que reconoce de una manera, digamos, concreta, definida, cuáles son los derechos lingüísticos. Y lo hicieron un grupo de nacionalistas catalanes. Concretamente, Carmen Leal se acordará, porque fue en el año 96, ¿verdad que sí, Carmen, te acuerdas? En el 9 de junio del año 96 se aprueba la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Esa Declaración Universal se hace en Barcelona y se hace, curiosamente, preparando el terreno para la Ley de Política Lingüística. Allí un grupo de nacionalistas, fundamentalmente gestionados por el CIEMEN y los Pen Club, elaboran un texto. Elaboran un texto que he retomado y que merece la pena repasar, porque conceptualmente es importante. Por ejemplo, define en el primer artículo de esa declaración lo que es una comunidad lingüística. Una comunidad lingüística es la que genera derechos a los hablantes. Entonces, define lo que es una comunidad lingüística. Y a mí me ha parecido muy interesante recordar el concepto que dan los nacionalistas de comunidad lingüística. Los nacionalistas dicen: esta declaración entiende como comunidad lingüística toda sociedad humana que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros. Este rollo viene a decir tres cosas. Primero, para ser comunidad tienes que ser humano. Si no, vas mal. Y además, digamos, estar en un determinado territorio, un espacio. Además, tienes que autoidentificarte como comunidad, como pueblo. Y además, tienes que desarrollar una lengua común que te permita comunicarte de una forma natural y cohesionada con los otros miembros. Apliquemos este concepto a España. ¿En España hay alguna comunidad lingüística que responda a estas características? Sí, claro. ¿Cuál? La hispanohablante. La hispanohablante. Es decir, en España existe una sociedad de hombres y mujeres, humana, que está históricamente en este territorio. Llevamos muchos años, algunos dicen que 500, otros se remontan a 200. No te pases, ¿eh? Aquí somos bestias. Bueno, eso para el coloquio. Pero, las crónicas. y eso para el coloquio, que se autoidentifica como pueblo, como nación, la Constitución lo dice, y que desarrolla una lengua común
como medio de comunicación natural y de cohesión. El castellano, antes hablaba Marita de la lengua inicial, de la lengua materna. Recientemente ha habido una encuesta que con datos del año 2019 en el que ha identificado las lenguas que se hablan en las casas de los españoles. En las casas de los españoles se dice que en el 81% de las casas el castellano es la lengua de la casa. En el 8% de las casas es el catalán. En el 4% es el catalán de su vertiente valenciana. En el 4% es el gallego. En el 3% es el euskera. Y en el 1% hay otras lenguas que se hablan distintas. Es decir, de cada 10 casas en España, en 8, en la lengua de comunicación cultural normal es el castellano. Con lo cual, podemos llegar a una primera conclusión, al menos en España, porque además se habla en toda España, en todo el territorio nacional. Al menos en España hay una lengua que permite configurar una comunidad lingüística. Hablemos del castellano. Pero dice esa declaración, que es muy importante, a veces estas comunidades pueden compartir espacios. En este caso vamos a ver si en España comparten espacio la comunidad lingüística castellana. Y dice esa declaración: a los efectos de esta declaración se entiende que están también en su propio territorio y pertenecen a una comunidad lingüística las colectividades que, entre otras, estén asentadas en un espacio geográfico compartido con los miembros de otras comunidades lingüísticas de historicidad similar. Es decir, en España hay zonas en las que, además del castellano, que está en toda España, hay otra lengua que a lo mejor también puede ser comunidad lingüística. Pensemos, por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña hay un 8% de los españoles que aquí se convierten en el 31,2% que antes decía Marita, quiero recordar, que en su casa se sienten catalán y que utilizan el catalán como lengua común de relación. Eso ocurre en Galicia con más porcentaje, en el País Vasco con menos porcentaje, en Valencia con también un porcentaje importante y en Baleares igual. Con lo cual, existe otra comunidad lingüística que comparte territorio en el mismo espacio. Tenemos la comunidad lingüística castellanohablante que comparte espacio en toda España y la comunidad lingüística catalana, la comunidad lingüística vasca, la comunidad lingüística gallega que comparten espacio. ¿Y quién gana? ¿Le damos a todos los mismos derechos o no le damos a todos los mismos derechos? Pues también toman los nacionalistas que hicieron esta declaración, deciden, vamos a ver qué hacemos cuando hay un conflicto, digamos, de comunidades lingüísticas. Dicen, en su redacción, esta declaración parte del principio que los derechos lingüísticos son a la vez individuales y colectivos, y adopta como referente de la plenitud de los derechos lingüísticos el caso de una comunidad lingüística histórica en su espacio territorial. Entendido no solamente como área geográfica donde vive esta comunidad, sino también como un espacio social y funcional imprescindible para el pleno desarrollo de la lengua. La plenitud de los derechos lingüísticos. Los que tienen o pertenecen a una comunidad lingüística tienen derecho de una forma plena, completa, a disfrutar de sus derechos lingüísticos, sin discriminación. Yo no puedo decirle al miembro que comparte espacio de la comunidad lingüística catalana que tiene menos derechos lingüísticos que yo. Sería feo. Pero tampoco está bien que el miembro de la comunidad lingüística catalana me diga a mí, que pertenezco a la comunidad lingüística castellano hablante, que tengo menos derechos. Sería feo también. Con lo cual, tenemos, digamos que desde un punto de vista filosófico, tenemos que buscar el espacio para que las dos comunidades lingüísticas que comparten el mismo espacio territorial, pues compartan también los mismos derechos. ¿Y cuáles son los derechos lingüísticos? También entran en su detalle la declaración. La declaración está llena de trampas, ¿eh? No penséis que es una... Pero bueno, digamos que a pesar de sus trampas,
también establece determinados puntos que son muy interesantes. Y dice, oiga, usted tiene los siguientes derechos personales y que tiene usted que ejercitar en cualquier situación. Usted tiene derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística. Por fin, nosotros, los que estáis aquí castellanohablantes, tenéis derecho a ser reconocidos como miembros de esa comunidad lingüística, y los que estáis aquí catalanohablantes tenéis derecho a ser reconocidos como miembros de una comunidad lingüística catalanohablante. Además, tienes derecho a usar la lengua en privado y en público. Y el derecho al uso del propio nombre. Esto que parece muy obvio no siempre ha sido así. Si recordáis, en 1938, Franco dicta un decreto en el que prohíbe la utilización de nombres distintos a los castellanos, al castellano. De manera que en el año 38 no es posible poner a un hijo Jordi o poner a un hijo Miquel o Gorka. ¿Es así? Y durante todo el franquismo, los miembros de la comunidad lingüística catalanohablante y vasca, que también existían, no podían poner el nombre que deseaban en su idioma, hasta que llegó 1977. Y el mismo día que se aprueba la ley de reforma política, se establece una reforma de la ley del registro civil. El mismo día, casualmente. Estamos llegando a la democracia, y llega a la democracia empieza a reconocer los derechos. Y reconoce como primer derecho precisamente el derecho al nombre. Y le dice a los registradores, a partir de ahora, de 1977, ustedes tienen que reconocer el nombre en cualquiera de las lenguas de España. Habla, lo dice muy bonito, en cualquiera de las lenguas españolas, dice la ley de registro civil. De manera que a partir del año 77 ya no estás obligados a ser Jorge, José, Manuel, Antonio o Marcos. Que puedes llamarte también Marc, Antoni, Jordi o Gorka o Sabela. Es decir, que la democracia en esos momentos empieza, digamos, a igualar los derechos. Porque en aquellos momentos había una comunidad lingüística que no tenía los mismos derechos que la comunidad lingüística. Y dice, el derecho a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de origen, es decir, que tenemos derecho a hablar entre nosotros. Y dice además, el derecho a mantener y desarrollar la propia cultura. Los castellanohablantes tenemos derecho a desarrollar en Cataluña nuestra propia cultura, porque estamos en la misma situación que los catalanohablantes. Y esto es muy importante que sepan. Y lo están diciendo los nacionalistas. Esto es un documento nacionalista, insisto. Y también dicen algo más. Dice, pero también existen derechos colectivos que vamos a tener que utilizar. ¿Y qué derechos colectivos se nos reconocen? Por ejemplo, el derecho a la enseñanza en la propia lengua y cultura. Y también se nos reconoce el derecho a disponer de servicios culturales. Y el derecho a una presencia equitativa de la lengua y la cultura del grupo en los medios de comunicación. Y el derecho a ser atendidos en su lengua en los organismos oficiales y las relaciones socioeconómicas. Os recuerdo el principio del debate. Con plenitud. Es decir, sin discriminación. No somos de peor condición que otros. Esto es clave. Todos estos derechos colectivos se nos tienen que reconocer, y se tiene que reconocer la comunidad lingüística catalana. De ahí la importancia de que estos principios se lleven a las leyes, y en estos momentos, por desgracia, no es así. En estos momentos no existe el derecho a la enseñanza en la propia lengua y cultura en lengua española. En estos momentos, en Cataluña, hablar de Cataluña, no existe de una manera plena, igual, por parte de la Administración Autonómica, el reconocimiento del derecho a la cultura en español. En estos momentos no existe el mismo derecho a ser atendido en igualdad de condiciones que los miembros de la otra comunidad lingüística que comparten espacio por parte de la Administración Autonómica y la Administración local. En estos momentos, las personas miembros de la comunidad lingüística de toda España, hemos recordado que está en España, no tienen el mismo derecho a acceder en igualdad a la función pública. En estos momentos no existe el mismo derecho a la toponimia. ¿Por qué? Porque hay leyes en que se reconocen que la lengua de los municipios es la lengua en catalán,
catalana. Y no se reconoce la posibilidad de utilizar las dos lenguas. Es más, eso va a menos. Recientemente hemos visto el caso de Castellón. Castellón hasta hace poco se llamaba Castellón/Castelló. Ahora se ha reivindicado que solamente se puede llamar Castelló, pero es que desde el inicio de los tiempos se ha estado reivindicando que solamente el topónimo, la forma buena, es la forma, digamos, de la comunidad autónoma, de la otra lengua de la comunidad autónoma. El derecho a ser atendido en comercios, en plena igualdad. Y eso implica, porque muchas veces no entendemos el concepto. ¿Quiere decir que nosotros tenemos derecho a ser atendidos siempre en castellano? Probablemente sí. ¿Quiere eso decir que la persona que está atendiendo tiene derecho a atender también en castellano o en catalán? Puede que sí. Tenemos que ponernos en las dos posiciones. A veces no hay que adoptar posturas maximalistas. Tenemos que ponernos en un lado del mostrador y en el otro lado del mostrador. No vale que cuando vamos a reclamar derechos lo decimos es que no me han atendido, y cuando alguien pide que nos atienda en otro idioma decimos es que este es muy malo porque no nos atiende. Vamos a equilibrar los conceptos en estos temas también. Y derecho a fomentar las lenguas, también lo dice la declaración. Y por supuesto que se ha de fomentar las lenguas, pero las dos de las lenguas lingüísticas. Con esto, ¿qué os quiero decir? Ya veis que no he hablado ni de sentencias, ni de inversión, ni de nada. Si queréis, ahora en las preguntas os explico todos los derechos que tenéis, porque son muchos en esta materia. Y es verdad que tenemos que reivindicarlos y al final lograremos que cambie el curso de la historia. Y lograremos, estoy seguro, tardaremos mucho tiempo. La historia, en definitiva, nuestra vida es una gotita a lo largo del tiempo. Pero tardaremos mucho tiempo, pero la fuerza del sentido común se deberá imponer. Pero sí que me gustaría que os llevarais una idea. Primero, que la comunidad lingüística castellanohablante o hispanohablante existe en toda España, y por lo tanto nosotros formamos parte de ella, los catalanes que estamos aquí, y que nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros amigos de la comunidad lingüística catalanohablante que comparten espacio con nosotros tienen los mismos derechos que nosotros, pero nosotros también tenemos los mismos derechos que ellos. Muchas gracias. Cuando se hizo el cartel, Antonio me ponía letrado de la Seguridad Social, ¿te acuerdas? Y yo le dije, no pongas letrado de la Seguridad Social porque ¿para qué vamos a hablar de Seguridad Social hoy aquí? Y le dije, adiós. Y le dije, pon jurista. Pues no, quiero hablar de la Seguridad Social. Y quiero hablar de la Seguridad Social porque hoy, yo sabéis que soy letrado de la Seguridad Social y además estamos especialmente preocupados y queríamos daros un minuto que seáis conscientes de la gravedad de la situación en materia de seguridad social en toda España. Se está amenazando con la posible transferencia de la seguridad social al País Vasco. Eso es una catástrofe, es una tragedia que todos los españoles tenemos que movilizarnos para que se haga imposible. Porque eso es introducir el caldo de la desigualdad en las prestaciones de seguridad social. Eso es introducir la fractura de verdad de lo que es el espacio social en España. Eso es realmente romper de una manera muy clara, discriminando a personas y a pensionistas a España. Por eso, os invito a que reflexionéis. Os invito a que esto que estábamos hablando hoy de la lengua materna es trascendental, nos afecta en la piel, pero lo que va a perpetrar, y esperamos que no lo logre, el gobierno, al margen del Pacto de Toledo, pensar que todos los grandes acuerdos en materia de seguridad social en España en los últimos tiempos se han consensuado entre los grandes partidos políticos. Y curiosamente, que es
el paso quizá más grave que se vaya a dar desde que existe el sistema de seguridad social. Este es algo que se está manteniendo al margen del Congreso, al margen del Pacto de Toledo, y se está estableciendo entre un partido y otro por una serie de prebendas y que no tienen en cuenta el interés común, el interés verdadero, que es el interés de todos los españoles. Por eso, solamente, como letrado de la Seguridad Social y sin que sirva de precedente, quiero haceros llegar la preocupación que como miembros de ese colectivo tenemos en este momento los funcionarios de la Seguridad Social, porque vemos que se empieza a resquebrajar no solamente la caja única, que eso llegará, sino algo todavía más grave, que es fundamentalmente el principio de igualdad de las prestaciones entre todos los españoles. Y eso nos parece gravísimo. Ya lo he dicho.